Ya, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta pequeña capsulita que les voy a hacer, vamos a alcanzar a ver un ejercicio que no se pudo ver en la ayudantía de hoy de repaso por temas de tiempo, que tenía relación con el algoritmo de Cosaraju y las componentes fuertemente conexas. Y aquí Isabela sabe. Ya, entonces, ¿qué decía el enunciado? Esta es una pregunta que se hizo en la I2 del 2024, el segundo semestre, y decía que, bueno, queremos saber si estando en una estación del metro puedo ir a cualquier otra estación usando únicamente el metro. Ya, entonces dice que desde cualquier estación del metro, eh, bueno, si estando en una estación de metro, cualquiera, puedo ir a cualquier otra. ¿Ya? En el fondo, eh, allá nos está dando como una pista de que vamos a ocupar una componente fuertemente conexa. Después dice, para esto representamos la red del metro como un grafo direccional de la siguiente manera. Cada estación es un vértice y si en una misma línea del metro la estación V es la próxima estación de la estación U, entonces, y solo en ese caso, incluimos una lista direccional. Entonces, básicamente vamos a tener un grafo direccional de la forma que vamos a tener una estación, que apunta a otra estación, se podrían apuntar a sí mismas, claramente. Eh, Esto sería, por ejemplo, una combinación y qué sé yo. Entonces, de esa forma se va a ir armando como un grafo direccional de toda la vida. Bien, entonces aquí les dejo la definición también de cómo funciona, o qué es, mejor dicho, una componente fuertemente conexa, que es un conjunto de vértices en un grafo dirigido, tal que hay un camino entre cualquier par de vértices del conjunto. Entonces, de cualquier parte del componente se puede llegar a cualquier nodo, ¿sí? Que es básicamente lo que nos están pidiendo en el inicio del ejercicio. Entonces, para el IDEMA nos piden describir un algoritmo eficiente en pseudocódigo que permita responder la pregunta original. El algoritmo solo puede hacer uso de DFS estudiado en clases. Entonces, ahí es cuando entra en juego Cosaraju, que es como eh, la esencia del algoritmo que nos va a servir para resolver este problema. Entonces, yéndonos directamente a la solución propuesta, dice que si representamos la red del metro como se describe arriba, entonces la respuesta a la pregunta inicial es sí. Bueno, y sí, esto va a ocurrir solo en el caso en que el grafo es solo una gran componente fuertemente conexa. Entonces, lo que vamos a tener que descubrir es si es que este grafo que nos pasan, que son todas las líneas del metro, son efectivamente una única componente fuertemente conexa, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que lograr hacer con el pseudocódigo. Entonces, por tanto, el algoritmo que se pide es el algoritmo de componentes fuertemente conexas, con la única particularidad de que al terminar hay que ver cuántas componentes se encontró, y si es que encontró exactamente una, entonces se imprime sí, es decir, que sí se puede lograr lo que nos piden, o en otro caso, no. Y bueno, cuando el anunciado dice que tu algoritmo puede hacer uso solo del algoritmo DFS estudiado en clases, quiere decir que hay que escribir el algoritmo con un nivel de detalle similar al usado en clases y que no podemos como llegar y chantar como el algoritmo CFC estudiado en clase y olvidarnos del ejercicio, ¿cierto? Como que pierde todo el propósito de hacer ese pseudocódigo. Entonces, aquí les dejé, eh, bueno, son tres funciones auxiliares que nos van a servir como una función mascotota que las ocupa, que básicamente en la parte de acá, voy a hacer un poquito de zoom, vamos a tener una función auxiliar que va a ser para rellenar un stack, ¿ok? Que es como lo que vamos a ocupar cuando hacemos un recorrido de FS, ¿cierto? Que es como lo decía en clase o en ayudantías, que es como un tambor, pueden pensarlo, y que nosotros vamos a ir agregando valores aquí, por ejemplo. Entonces, y si yo, por ejemplo, quiero sacar el valor A, ¿no te acuerdas? El valor A, sí o sí voy a tener que sacar antes el D, el C, el B y el A. O sea, y ahí voy a poder recién llegar al A, ¿cierto? Que por eso es como es una leaf. Entonces, un stack que es leaf. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a recibir entonces el grafo, el nodo, el arreglo de si es que está visitado o no y la pila, que en este caso es el stack. Con eso que vamos a hacer, vamos a marcarlo como visitado como true. Esto es importante para poder tener una noción de en qué parte del recorrido estamos. Y después, para cada vértice que sea adyacente o sea, cada vértice V que sea adyacente a U en el grafo, vamos a revisar si es que no está visitado, vamos a seguir con el recorrido de DFS. Entonces, de esta forma, nosotros ya estamos haciendo un recorrido de DFS sobre un grafo. Y bueno, aquí no hay una indentación, pero tienen que entender que aquí hay una indentación. Y aquí estamos agregando el nodo a la pila para el stack, y esto lo vamos a ocupar en la función como más grande que les decía. La siguiente función auxiliar que vamos a ocupar
va a ser la traspuesta, es decir, transponer un grafo. Por ejemplo, si, no sé, tengo un grafo así bastante simple. 1, 2, 3, este apunta hacia acá, este también apunta hacia acá y este apunta hacia acá. Entonces su versión traspuesta simplemente sería invertir las aristas, ¿cierto? Lo hago en otro color. 1, 2, ahí, ¿sí? Esto sería entonces un G y este sería el output de esta función, que sería G de respuesta. Bien, así de simple, esto es lo único que hace esta función auxiliar, que la vamos a ocupar de nuevo en la función más grande. Y al final tenemos el DFS print component, que lo que hace es procesar una componente ya fuertemente conexa para marcarla como visitada, ¿ya? Esto es básicamente recibir el grafo transpuesto, el nodo, el arreglo de visitado y el número de componentes fuertemente conexa que estamos recibiendo para básicamente hacer un print. Esto se sale un poco de lo que pide exactamente la respuesta, es como que va un poco más allá, pero esto es más que nada para que lo puedan entender solamente leyendo el PowerPoint. Entonces, aquí esto es importante, lo estamos marcando como visitado, de nuevo para poder tener una percepción de qué parte del recorrido estamos. Bueno, aquí va un print, y esta es la parte del DFS, ¿cierto? Que para cada vértice V adyacente a U en el G de transpuesto, si es que no está visitado, voy a seguir haciendo el recorrido de DFS. Eso es lo importante. Bien, entonces con eso ya tenemos la información suficiente como para llegar al algoritmo más grande, que sería este Metro Strongly Connected Components, que como input va a recibir un grafo dirigido G que representa la red del metro, y como output nos va a decir una cantidad de componentemente fuerte conectadas que se encontraron, ¿cierto? Entonces lo que nosotros estamos buscando encontrar es solamente una para poder decir que sí a la respuesta inicial, que era así que desde cualquier estación de metro puedo llegar a cualquier otra solamente ocupando el metro. Entonces, esto se va a dividir en pasos. Vamos a tener el paso uno que llega hasta la parte de acá, el paso 2 y el paso 3. Entonces, el paso uno dice que vamos a realizar un DFS en el grafo original, ¿cierto? Esto de toda la vida, el visitado lo vamos a inicializar. Pueden pensarlo como si, no sé, el largo de V, que es la cantidad de vértices, es 3, entonces el largo de visitado también va a ser 3, porque en este arreglo vamos a tener estas cosas de la forma false, false, false. Eso es lo que hace esta línea de aquí. Después, bueno, tenemos la inicialización del stack, que es lo mismo que decirle pilón en español. Stack. Y después de eso, para cada vértice del grafo, lo que vamos a hacer es que si no está visitado, ¿cierto? Si es que no está visitado, vamos a hacer un recorrido de FS del inicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr hacer con esto? Rellenar un stack. Después de eso, vamos a transponer el grafo. Ese es el segundo paso, así simple. Vamos a transponerlo, vamos a invertir todas las aristas que tiene este grafo original. Y finalmente vamos a volver a hacer un recorrido en el grafo transpuesto para encontrar las componentes fuertemente conexas. Entonces, lo que se hace es reiniciar el arreglo de visitado, ¿cierto? Para poder hacer como el recorrido de FS correctamente. Un contador que comienza en cero y la condición de que mientras el stack no esté vacío, voy a copiar el primer elemento y después voy a revisar si es que no está visitado. Si es que no está visitado, voy a aumentar el número del contador de componentes fuertemente conexas y con eso voy a poder hacer el recorrido de FS en el grafo transpuesto. Y al final, cuando ya se termina este while, porque terminamos de revisar todo el stack, vamos a retornar la cantidad de componentes fuertemente conexas que encontramos, ¿cierto? Bien, aquí hay un pequeño ejemplo que les puse. Aquí quiero que le pongan atención a que le puse como una estrellita al paso uno, una corona al paso 2 y esta como espiral al paso 3. Entonces, aquí tenemos un grafo de ejemplo, que en realidad es lo más simple que se me ocurrió. Tenemos A, B, C, D, E y F, que si se fijan ya es una componente fuertemente conexa y ahí vamos a comprobar que este pseudocódigo lo resuelve. Entonces, en el paso uno, suponiendo que partimos desde A, vamos a tener el stack que se va a rellenar de esta forma. ¿Por qué se rellena de esta forma? Porque nosotros vamos a comenzar, digamos, desde A, ¿cierto? Entonces voy a B, agrego B, después agrego C,
agrego F, después agrego D y después agrego E, ¿cierto? Entonces va a quedar A, B, C, F, D y E. Eh, y con eso ya vamos a tener el stack completamente rellenado. Vamos a terminar el paso uno. Después vamos a transponer el grafo, es decir, vamos a invertir todas las aristas de este grafo original, que lo tenemos reflejado acá en azul. Y en el tercer paso vamos a volver a hacer el DFS, esta vez con el stack lleno y con el arreglo de visitado reiniciado, ¿cierto? Y con eso vamos a sacar el primer elemento, ¿cierto? Que sería E en la parte de acá, ¿cierto? Aquí ya sería E. Como no está visitado, voy a pasar acá, voy a sumarle uno y vamos a irnos a esta función auxiliar que era el de print component, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a print component, lo teníamos acá, eh, vamos a marcar el nodo E, ¿cierto? El nodo E como true, vamos a imprimir que estamos en la estación E y que pertenece a la componente número uno y luego para cada vértice que sea V adyacente al G transpuesto, vamos a revisar que no esté visitado. Como ninguno está visitado, vamos a empezar a hacer el recorrido de FS y con eso nos vamos a dar cuenta que desde E podemos llegar a todas las otras estaciones, ¿cierto? Tenemos que desde E puedo llegar a A, después desde E llego a D y después a B, después sigo con F y después sigo con C. Por lo tanto, en este caso vamos a marcar todas estas estaciones como ya visitadas, ¿cierto? Entonces, cuando eso ocurre, vamos a retornar a la parte de acá y vamos a ir sacando los elementos. Por ejemplo, en la siguiente iteración vamos a tener, vamos a sacar D. Al sacar D, ya va a estar visitado, por lo tanto no vamos a entrar acá, no vamos a entrar aquí. Y lo mismo para todas las otras, para todos los otros nodos. Entonces esto ya va a estar todo visitado porque tiene una sola componente fuertemente conexa y con eso vamos a retornar el contador. Entonces en este ejemplo podemos notar que con eso ya podemos responder a la pregunta con un sí. Y por último, para terminar el ejercicio, la solución propuesta está de esta forma. Entonces tenemos un algoritmo principal, que esta es como una estrategia que se puede seguir como en la interrogación o en el examen, que hagan un algoritmo como principal, ¿cierto? Como tipo main, y de ahí ustedes vayan haciendo como algoritmos más pequeños, ¿cierto? Es como un poco dividir para conquistar, como haciendo problemas más chiquititos y los van resolviendo a poco, y se van a dar cuenta que los pueden como compilar entre ellos y para que funcione como para un propósito general. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es obtener la cantidad de componentes fuertemente conexas, que era con Metro Strongly Connected Components, y con eso, bueno, si es que es uno, respondemos que sí, y si es que no, claramente, o sea, si es que no, no es una sola, pónganse ustedes un dos o más, respondemos que no. Y con eso ya estaría resuelto el ejercicio. Ahora, en la parte B, que nos pedían cómo justificar si es que el algoritmo es eficiente, básicamente cuando te piden hacer eso, es indicar cuál es la complejidad y por qué sería útil hacerlo, y en este caso tenemos que, como estamos haciendo recorridos de DFS, vamos a tener una complejidad de a lo más el vértice más las aristas, entonces se podría decir que esto es lineal en el tamaño del grafo y por eso se podría considerar eficiente para la resolución del problema. Con eso estaríamos. Que le vaya bien en su examen.